¿Sabías que algunos de los asesinatos más impactantes de la historia no solo acabaron con vidas, sino que alteraron el curso del destino mundial? Prepárate para descubrir cómo la muerte de estas figuras políticas cambió el rumbo de la historia de formas que nunca imaginaste. En el top 10, asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos, 1963. El 22 de noviembre de 1963, un disparo mortal interrumpió la vida de uno de los presidentes más carismáticos de la historia de Estados Unidos, John F. Kennedy. Fue un evento que no solo puso fin a su mandato, sino que también dejó al mundo entero en shock. Kennedy había sido una figura de esperanza para muchas personas en todo el mundo, simbolizando una nueva era de optimismo en los Estados Unidos, especialmente con su famoso discurso sobre la nueva frontera y su propuesta para ir a la Luna. Pero su trágica muerte en Dallas cambió la historia para siempre. En el mismo día de su asesinato, el presidente estaba en una gira política por Texas. Al pasar por Dealey Plaza en una limusina descapotable, un francotirador desde el sexto piso del edificio del Depósito de Libros de Texas disparó fatalmente a Kennedy. Lee Harvey Oswald fue arrestado por este asesinato, pero la controversia nunca desapareció, y las teorías conspirativas sobre su muerte siguen siendo discutidas hasta hoy. El impacto de este asesinato no fue solo nacional, tuvo repercusiones a nivel global. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y muchos temían que la muerte de Kennedy pudiera desatar un conflicto aún mayor con la Unión Soviética. La administración de Lyndon B. Johnson que le sucedió se enfrentó a un panorama mundial más tenso, especialmente en Vietnam. La muerte de Kennedy aceleró una serie de cambios y se convirtió en un símbolo de las luchas por los derechos civiles y las guerras no resueltas de su tiempo. Kennedy no solo fue asesinado físicamente, su visión política fue silenciada, cambiando el curso de la política estadounidense y mundial. En el top 9, asesinato de Martin Luther King Jr. Estados Unidos, 1968. El 4 de abril de 1968, la nación estadounidense perdió a uno de sus más grandes defensores de la justicia y la igualdad, el reverendo Martin Luther King Jr. El líder del movimiento por los derechos civiles fue abatido por un francotirador en Memphis, Tennessee, mientras se encontraba en una misión para apoyar a los trabajadores de saneamiento en huelga. King fue conocido por su compromiso con la no violencia y su liderazgo en la lucha contra la segregación racial. Su discurso más famoso, Tengo un sueño, sigue siendo un hito en la historia de los derechos civiles. A través de su liderazgo, King ayudó a galvanizar la resistencia pacífica que resultó en la aprobación de leyes históricas como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Su asesinato fue un golpe devastador para el movimiento por los derechos civiles y desató disturbios en más de 100 ciudades estadounidenses. Sin embargo, el legado de King perduró, y su muerte se convirtió en un catalizador para avanzar en la causa de los derechos civiles. En muchos sentidos, su muerte aceleró el cambio en la mentalidad estadounidense respecto a la justicia racial, y aunque su ausencia dejó un vacío, los ideales que promovió se consolidaron y continúan inspirando movimientos de justicia social hasta el día de hoy. En el top 8, asesinato de Indira Gandhi, India, 1984. Indira Gandhi, la primera y hasta ahora única mujer en ocupar el cargo de primera ministra de la India, fue asesinada el 31 de octubre de 1984 por sus propios guardaespaldas, quienes eran sikhs. Este hecho no solo sorprendió al mundo entero, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la India, una nación joven que aún lidiaba con las complejidades de la religión, la política y la modernización. Indira Gandhi había sido un personaje central en la política india desde que asumió el poder en 1966. A través de su liderazgo, la India experimentó una mayor modernización económica, pero también enfrentó serias crisis políticas y sociales, entre ellas la emergencia de 1975. Durante la emergencia de 1975, suspendió los derechos civiles y restringió las libertades. A pesar de sus logros, sus políticas controvertidas, especialmente en relación con la represión de los sikhs en Punjab, fueron fundamentales en la creación de las tensiones que llevaron a su asesinato. Su muerte resultó en una ola de violencia sectaria que sacudió al país,
con miles de sikhs siendo asesinados en ataques coordinados. La muerte de Gandhi también dejó una huella indeleble en la política india. Su hijo, Rajiv Gandhi, asumió la presidencia, pero no pudo evitar el legado de polarización que dejó su madre. Indira Gandhi sigue siendo una figura controvertida, adorada por unos, odiada por otros, pero indudablemente central en la evolución de la India moderna. En el top 7, asesinato de Mahatma Gandhi, India, 1948. El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi, el líder que había guiado a la India hacia su independencia del Imperio Británico con el poder de la no violencia, fue asesinado en Nueva Delhi por Nathuram Godse. Godse, un extremista hindú, lo consideraba un traidor por su conciliación con los musulmanes tras la independencia de India. La muerte de Gandhi fue un golpe brutal para una nación recién independizada que aún lidiaba con las secuelas de la partición entre India y Pakistán. Gandhi había estado trabajando para sanar las divisiones religiosas y promover la armonía entre hindúes y musulmanes, un esfuerzo que le valió el odio de varios sectores de la sociedad. A pesar de los intentos de Godse de justificar su acto, el asesinato de Gandhi fue una tragedia. Su muerte dejó un vacío irreparable no solo en India, sino en todo el movimiento pacifista mundial. Gandhi es recordado no solo por su lucha por la independencia, sino por su creencia en la justicia social, la tolerancia y la resistencia no violenta. Su legado ha perdurado más allá de su muerte, inspirando movimientos de derechos civiles en todo el mundo. En el top 6, asesinato de Olof Palme, Suecia, 1986. El asesinato de Olof Palme, primer ministro de Suecia, el 28 de febrero de 1986, fue un crimen que dejó al mundo estupefacto. Palme, conocido por sus políticas progresistas y su enfoque en los derechos humanos y la justicia social, fue disparado mientras caminaba con su esposa en el centro de Estocolmo. El crimen fue tan audaz como misterioso, y a pesar de las intensas investigaciones, el caso permaneció sin resolver. El impacto de la muerte de Palme fue profundo. No solo trastocó el orden político sueco, sino que también dejó un vacío en la política internacional. Palme había sido un crítico feroz de la guerra de Vietnam, del apartheid en Sudáfrica, y abogó por una política exterior independiente. Su asesinato cambió el curso de la política interna de Suecia, con el país volviendo a una política más moderada tras su muerte. El misterio que rodeó su asesinato alimentó innumerables teorías, desde una conspiración interna hasta la intervención de actores internacionales. Nunca se pudo probar ninguna de ellas. La búsqueda del culpable se extendió durante más de 30 años, y la revelación final de su asesino en 2020 cerró un capítulo oscuro en la historia de Suecia. En el top 5, asesinato de Benazir Bhutto, Pakistán, 2007. Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán y líder del Partido del Pueblo pakistaní, fue asesinada el 27 de diciembre de 2007 en un atentado suicida durante un mitin en Rawalpindi. Bhutto, que había sido derrocada del poder en 1996 y luego regresó a Pakistán en 2007. Se presentó a las elecciones generales, era una figura política divisiva, pero también un símbolo de esperanza para muchas mujeres en un país dominado por una política patriarcal y conservadora. Su muerte dejó a Pakistán sumido en el caos. La violencia política aumentó y el país se adentró en una fase de inestabilidad que aún persiste. La responsabilidad del asesinato nunca fue completamente esclarecida, y las teorías sobre la implicación de actores internos y externos siguen siendo un tema de debate. Sin embargo, su muerte dejó una huella imborrable en la historia de Pakistán y marcó un punto de inflexión en la lucha por la democracia en la región. En el top 4, asesinato de Anwar Sadat, de Egipto, 1981. El 6 de octubre de 1981, el presidente egipcio Anwar Sadat fue asesinado durante un desfile militar en El Cairo. Sadat, que había firmado el Tratado de Paz de Camp David con Israel en 1979, había sido una figura divisiva en el mundo árabe. Muchos lo veían como un traidor por normalizar relaciones con el enemigo histórico de Egipto. Su asesinato fue perpetrado por un grupo de oficiales del ejército egipcio que se oponían a sus políticas. Sadat había cambiado el rumbo de Egipto.
Abrió el país a reformas económicas y un acercamiento con Occidente, pero su decisión de hacer la paz con Israel le valió el rechazo de muchos en el mundo árabe y musulmán. Su muerte representó un punto de inflexión en la política egipcia. Tuvo repercusiones duraderas para la región. En el top 3, asesinato de Salvador Allende, Chile, 1973. El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió uno de los eventos más trágicos de su historia, el asesinato de Salvador Allende, presidente democráticamente elegido. Su muerte ocurrió durante un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, que no solo acabó con la vida de Allende, sino que instauró una dictadura militar que duró casi 17 años. Allende, un líder socialista, implementó reformas como la nacionalización del cobre y la reforma agraria, pero enfrentó oposición interna y externa, especialmente de Estados Unidos, que temía su alineamiento con el bloque socialista. Durante el golpe, Allende se refugió en el Palacio Presidencial, La Moneda, y, según la versión oficial, se suicidó. Sin embargo, las dudas sobre la autenticidad de esta versión persisten. La caída de Allende marcó el inicio de una dictadura brutal bajo Pinochet, que llevó a la represión y violaciones de derechos humanos, dejando una huella profunda en la historia de Chile y América Latina. En el top 2, asesinato de Rafael Trujillo, República Dominicana, 1961. Rafael Trujillo, conocido como el Jefe, gobernó la República Dominicana con mano dura durante más de 30 años. Su régimen se caracterizó por la represión política, corrupción y un culto a la personalidad que lo convirtió en una figura casi divina. En 1961, un grupo de conspiradores, compuestos por miembros del ejército y la élite política, organizó su asesinato para poner fin a su tiranía. Trujillo fue emboscado y muerto mientras viajaba por la carretera. Su muerte desató un periodo de inestabilidad política en el país, pero también marcó el fin de su régimen dictatorial. Aunque el sucesor de Trujillo, Joaquín Balaguer, continuó en el poder con un estilo autoritario, la muerte de Trujillo abrió el camino para una transición hacia la democracia en la República Dominicana. En el top 1, asesinato de Archiduque Francisco Fernando, Austria-Hungría, 1914. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914, perpetrado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, fue el catalizador que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, había propuesto reformas que otorgarían más autonomía a los pueblos del imperio, pero su muerte provocó una reacción en cadena entre las potencias europeas. Las tensiones entre las alianzas militares ya existentes en Europa se desataron, llevando a la guerra que involucró a países como Alemania, Rusia, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. El conflicto dejó millones de muertos y transformó el mapa político global, resultando en la caída de varios imperios. El asesinato de Francisco Fernando, aunque aparentemente un acto aislado, tuvo repercusiones que alteraron el curso del siglo XX, con consecuencias que incluyeron la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración de las relaciones internacionales. ¿Cuál de estos asesinatos crees que cambió más la historia? ¿Tienes alguna teoría sobre alguno de estos casos? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides darle like al vídeo si te ha interesado, y suscríbete al canal para más historias impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo.